Vana es nuestra fe. El apóstol Pablo en una de sus cartas, de hecho una de sus cartas más famosas, Primera de Corintios, atendió un asunto que invadía cada vez más el pensamiento de los congregantes. Su pensamiento, sin que sea exactamente claro o porque estaba creciendo en su influencia, radicaba en que los congregantes de la iglesia de Corinto comenzaban a creer y difundir que no existía resurrección al final de los tiempos, o también que aceptaban la resurrección de Jesús como algo real, pero negaban que todos aquellos que creyeran en él pudieran resucitar. Por esa razón, Pablo, al abordar este tema tan delicado, comenzó así. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo entonces inicia recordando que el Cristo resucitado fue parte de un evento histórico, con múltiples testigos, comenzando por los apóstoles y luego a más de 500 personas a la vez. De hecho, argumenta que varios de esos testigos oculares aún vivían para el momento en que la carta estaba siendo escrita. Y aunque pareciera que la aclaración es necesaria ya, la realidad es que aporta uno de los más grandes asuntos relacionados a la historia de la humanidad. Primera de Corintios 15, 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo combate la idea de que no existe resurrección, ya sea de Jesús o de los creyentes en él, asumiendo que de ser así, entonces no tendría sentido predicar, y por tanto tampoco tendría sentido creer. Pero ¿por qué sería vano o por qué no tendría sentido? Sabiendo que nuestra vida física se limita a la naturaleza humana, en promedio las personas viven 70, 80, 90 años y algunas personas un poco más. Desde ese punto de vista, Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, regala a todo aquel que crea en Él la posibilidad de tener vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la vida física que todas las personas poseen es más bien corta. Por esa razón, creer en Jesús es la única manera en que podemos acceder a la vida eterna. Pero de antemano, sabemos que al final de nuestra vida física se encontrará un juez, el cual evaluará nuestro proceder cuando estuvimos vivos y podrá decidir si alcanzaremos la vida eterna o la muerte eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo, escribiendo acerca del asunto, que en Corinto ya no creían que Jesús había resucitado o que en general no había resurrección, les escribe enérgicamente que en términos sencillos el cristianismo en sí mismo descansa y se fundamenta en la idea de que Jesús efectivamente resucitó de entre los muertos y que con él todas las personas que crean en él resucitarán también al final de los tiempos. Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mientras Jesús estuvo en la tierra, predicó una y otra vez que él daría la vida eterna a todo aquel que creyera. Pero según los Corintios, Jesús no había resucitado, o al menos las demás personas no podrían resucitar. Y eso traía un gran problema. Si los hombres al final de los tiempos no resucitarán, entonces significa que no hay vida eterna. Y si no hay vida eterna, entonces no hay un juez que determine el destino eterno. En otras palabras,
Si no existe la vida eterna, entonces nada tiene sentido. Seguir reglas cívicas en el trabajo o en la calle, tener una familia o sencillamente continuar viviendo, nada de esto importaría. Si no existe la vida eterna y si nuestros actos no impactan el destino final de las personas, entonces nada tiene un valor trascendental. Nada sería relevante al final de todo. Por esa razón, Pablo escribió, vana es nuestra fe. No solo eso, Pablo va aún más allá. Primera de Corintios 15, 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo recuerda que si Jesús no resucitó, y ellos, los congregantes de Corinto, creen en un muerto que no resucitó, entonces no solo ellos, sino también los que en el pasado habían muerto creyendo en Jesús. Eran todos en conjuntos dignos de lástima. Pablo lleva paso a paso a indicar que Jesús tuvo que morir y resucitar, que su promesa de vida eterna es válida y verdadera. Negar que Jesús no resucitó o que nadie más podría resucitar era un completo error. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo trae a la memoria la muerte que llegó a la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, y que fue a través de la resurrección de Jesús que esa vida perdida ahora fue recuperada. En este sentido, Jesús murió sin duda alguna, pero también resucitó. Y al resucitar, trajo vida eterna para todo aquel que crea que eso es verdad. Trajo vida para todos, para ti, para mí, sin importar que hayas creído en el pasado o que hayas hecho en el pasado. Por ejemplo, Pablo había sido uno de los peores perseguidores de los creyentes de Jesús, y aún él escribió esto. Filipenses 3, 13 al 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje final. Olvida lo que queda atrás. Nada de eso te define. Y por el otro lado, así como Pablo escribió, avanza a lo que está adelante. Que Dios te bendiga.